Muchas gracias, chicas, y acá estamos, Ha llegado el momento de charlar un poquito con mí mismo. Sí, a ver si lo entienden, lo estuve comentando todo el programa y quiero recibirlo con un fuerte aplauso, con el aplauso que él se merece. ¿De quién estamos hablando? Del señor Dani Marchi, que está con nosotros. Bueno, el aplauso que baja, Qué lindo tenerte acá, Dani. Bueno, acá está, acá está con nosotros. Y vamos a empezar con las preguntas. ¿Qué viniste con la... Bueno, contanos un poquito, ¿cómo es? Es cierto, sos un gran deportista, o sea, sos el mejor del mundo, ¿no? Con respecto a los deportes. Sí, la verdad que soy el mejor del mundo porque yo hago todo, ¿no? Lo que es ping-pong lo hago bien, lo que es básquet lo hago bien, natación hago bien, tenis hago bien, básquet hago bien, todo bien hago. Soy el mejor del mundo haciendo deporte. Perdóname que te interrumpa. No, está bien. También sos un tipo muy gracioso, o sea, cada cosa que haces la gente se ríe muchísimo, las caras que pones es una cosa impresionante, sos increíble, ¿no? Con respecto a lo ¿no? La verdad que sí, yo me siento increíble, yo soy como algo de otro mundo, ¿no? Porque realmente todo lo que hago es gracioso y cada palabra que aplico a mi vocabulario es graciosa, entonces claro, ¿cómo no se va a reír la gente? Una pregunta que por ahí puede incomodarte un poquito. ¿Es cierto que vos te retirás del fútbol y abandonás prácticamente el fútbol porque errás un penal en un partido decisivo y muy importante? Fue en un partido hace bastante tiempo. ¿Cómo me vas a preguntar eso? Le dije a la producción a Rudy que no me pregunten esas cosas. Yo me voy. No. ¿Qué me estás preguntando? ¿Qué pasa? Perdóname, yo soy una pregunta de... Dani, tómatela. Bueno, estas cosas pasan. A los Rock Bones no les pasa, pero a nosotros sí, podía pasar. Vamos a hacer una cosa, nos quedamos viendo Phineas y Ferb y en un ratito vamos a intentar charlar nuevamente y si no, no charlamos más. Muchas gracias a todos, Phineas y Ferb, ya volvemos.